relación el contrato de compra-venta. Y cuando estamos hablando del contrato de compra-venta, vamos a hacer mención ¿qué es el contrato de compra-venta? Pues es aquel contrato en virtud del cual existen dos partes, una llamada vendedor y otra llamada comprador. ¿Sí? Estamos de acuerdo en esta primera parte, ¿verdad, licenciado? Sí, Sí, ok. Entonces, una vez que hemos dicho esto, ¿cuáles van a ser sus características? La principal característica es que habrá, cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a un derecho y la otra persona se obliga a pagar por eso. Es relativo de dominio porque se traslada pues el dominio de una cosa a otra. Es principal, ¿por qué? Porque subsiste por sí mismo, no depende de otro contrato. Es bilateral porque es carácter que produce derechos y obligaciones por ambas partes. Cuando estamos hablando que es oneroso, ¿a qué nos estamos hablando? Porque hay provechos y gravámenes recíprocos. Y cuando estamos hablando de oneroso es que también interviene, ¿qué cosa? La parte económica en este contrato que tenemos de compraventa. Es formal, sí, porque se requiere que se haga por escrito, para poder realizar qué es lo que nosotros vamos a realizar en este contrato. Es instantáneo porque todos los efectos se da al momento, en el caso, por ejemplo, de la compraventa en efectivo. Puede haber una compraventa también de tracto sucesivo. ¿Qué es el tracto sucesivo? Que es el que se da por letras o se da por pagos, como algunas instituciones y demás. Es voluntario porque celebra de manera voluntaria, tanto por el comprador como el vendedor, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los elementos esenciales que vamos a atender? Primeramente en este contrato, que es uno de los más utilizados, es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es el acuerdo o concurso de dos o más voluntades para producir efectos de derecho. El contrato de compraventa se define como el acuerdo de voluntades que tiene objeto a transmitir el dominio, cosa o derecho a cambio de un precio cierto y en dinero. ¿Qué otra situación se debe dar como elemento esencial? El objeto. Debe de existir el objeto y debe estar en el mercado, es decir, puede estar a la venta. Si yo le vendo un parque o algo, pues no va a estar a la venta. La cosa, en términos generales de contrato de compra-venta, todas las cosas y derechos reúnen los requisitos que establece Código se pueden comprar y se pueden vender los bienes muebles, los inmuebles, los derechos reales, ¿sí? Con ciertas limitaciones. Cuando estamos hablando de derechos reales, estamos hablando también a cosas, ¿sí? Acuérdense del término latín res, que significa cosa. Eh, Debe de estimarse, en el caso de la cosa, debe de decirse qué naturaleza tiene, ¿sí? Por ejemplo, puede ser objeto de este contrato la compra de esperanza de cosas a futuro. Por ejemplo, en el caso de las cosas que son, por ejemplo, de frutos, se puede comprar a futuro. Ejemplo, licenciado Ernesto, allá en Michoacán no venden, por ejemplo, en la venta a futuro, que te digan, voy a venderte 10 árboles de aguacate y lo que te los voy a vender a tanto el árbol. Y ya lo que se coseche, pues, es tuyo. No hay esa venta allá. no me ha tocado ver o presenciar algo así, ¿eh? No, sí, en muchos lugares de México sí hay, por ejemplo, te vendo 5 árboles de pera, te los voy a vender a tanto, y de lo que tú saques es tuyo. O sea, puede ser más, menos, dependiendo de la condición climatológica y demás, pero se vende, eso es una venta a futuro de alguna cosa. El precio, sí se debe estipular el precio en el cual se está, el cual se está vendiendo, ¿sí? Como parte del contrato. ¿Cuáles van a ser los elementos de validez? Primeramente, pues la capacidad, ¿sí? ¿Qué cosa es la capacidad? Pues la idoneidad que tienen las personas para poder contratar, que en este caso serían mayores de 18 años. Pues los menores pues no tienen esa capacidad de poder disponer, capacidad de ejercicio para poder realizar. Ahora bien, esta parte es muy importante.
habíamos dicho de la forma que se debe ser por escrito. ¿Cuáles van a ser las obligaciones de las partes que nosotros tenemos? Pues las obligaciones del vendedor es transmitir el dominio de la cosa vendida, ¿sí? O, en su caso, conservar la cosa hasta el momento de la entrega al comprador. Ahora bien, tenemos también otra obligación que tiene el vendedor, que sería entregar la cosa que se está vendiendo. En este caso, como lo del contrato, pues es el vehículo, ¿no? Responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, ¿sí? En caso de no estar en buenas condiciones como se establece en el contrato, pues tiene uno que responder en caso de estos vicios, ¿sí? Por ejemplo, si tú sabes que hiciste un truco o algo, pues responder acerca de ese tipo de situación. Garantizar una posesión pacífica, es decir, que te lo vas a entregar de manera pacífica, sin problemas, sin pleitos, sin tipos de eso, ¿no? Entonces, eh, dice que también es obligación que no muy se da, dice que es pagar la mitad de los gastos de escrituración, salvo pacto contrario. Casi siempre lo paga el comprador, no la mitad del vendedor y la mitad del centro. Pero en el caso, lo correcto es pagar la mitad de mitad, pero casi siempre se le. ¿Cuáles van a ser las obligaciones del comprador iniciado? Primeramente, el comprador pues debe de pagar el precio, ¿sí? El precio pactado que se tiene. En caso de mora, ¿sí? O retardo de incumplimiento, pues pagar intereses si así quiere. Otra situación que tiene obligación el comprador, pues es recibir la cosa comprada, ¿sí? Otra obligación es pagar la mitad de los gastos de escrituras, salvo que se haya hecho algún pacto en contrario, es decir, que él lo va a pagar, ¿sí? La cuestión de la situación, que casi siempre se hace así, por cuestiones de pagos de traslación de dominio, ¿sí? El comprador es el que paga. Y todo. Otra, a que se le entreguen los documentos de predial, facturas y demás, sí, es otro derecho que tiene. Y a pagar el impuesto al valor agregado en su caso de algunas situaciones. Y eso es lo que tenemos en relación a lo de compraventa. Tenemos una que se llama venta a futuro, de cosas futuras, ¿sí? Que es lo que hablábamos de las frutas que se pueden dar a futuro. ¿Sí? En la venta de cosas futuras, el vendedor tiene derecho al precio, aun cuando la cosa no puede llegar a existir. Por ejemplo, yo le dije que le vendo 5 árboles frutales, no sé, de manzano, y resulta ser que viene una tempestad y tira toda la fruta y no puede ser ninguna. O sea, es una cosa incierta sobre la cuestión de la compra-venta. ¿Sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del vehículo, que vamos a colocar la ciudad, que son los datos generales, en la ciudad de Morelia, Michoacán, las 12 horas del día 23 de septiembre del año 2023, compra por un lado el señor. Hay que especificar si es soltero, si es casado, mexicano, oficio originario, vecino de esa ciudad, calle de la Primavera, y que manifiesta esta corriente, impuesto sobre la renta, por ejemplo, de 40 y tantos años de edad. Por la otra parte, el nombre completo de la persona, de Linares, Nuevo León, domicilio en calle Quinta de la ciudad, y manifiesta esta corriente el pago. Manifiesta el señor, el primero, ser único dueño y exclusivo de un carro marca Chevrolet, modelo 98, por ejemplo, ¿sí? Modelo Impala, motor número 3843, el cual adquirió en compraventa, ¿sí? Pues según la factura 3344, con los datos, sigue manifestando que es necesario emitir la propiedad a favor del otro señor. El comprador manifiesta su conformidad con la transmisión y acepta las declaraciones. El comprador se obliga a pagar, en este caso, la cantidad de 300,000 pesos de contado riguroso. Para el cumplimiento de las obligaciones, sean las partes conscientes del vehículo y precios referidos, señala como fecha exigible como máximo el 24, por ejemplo, ¿no? Es condición que el automóvil esté equipado de la siguiente forma. Por ejemplo, un estéreo modelo TM48, 2 faros, 5 llantas, un juego de herramientas, gato hidráulico, una bomba de aire, ¿sí? En este caso. Y además, con la obligación de lugar y fecha, se señala una penalidad en caso de que
exista el incumplimiento contado a partir de esta fecha que se puede dar. Comparecen los testigos, hay que hacer mención de los dos testigos, nombre, fecha, ¿sí? Originarios de Torreón, Coahuila, por ejemplo, casados mexicanos, originarios de Torreón, Coahuila, con domicilio en calle Cuarta de esto, ¿no? Y en el caso del bien inmueble, ahí sí es totalmente diferente porque hay que escribir un contrato de compra-venta del bien inmueble. Aquí tenemos que decir qué volumen es, qué número de escritura, en qué libro, en qué ciudad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, de 2023, el licenciado notario público número 1 hace constar el contrato de compraventa. No necesariamente se tiene que ser ante notario público, lo puede uno hacer también de nosotros. Por su propio derecho, designará comprador, el nombre del comprador y el vendedor, declaraciones. Declara el señor Rafael Villarreal Salinas e Irma Guadalupe Gutiérrez ser dueños de una propiedad de posesión y pleno uso de inmueble. Lote de terreno marcado con el número 25 de la manzana número 13 del fraccionamiento denominado Citón, en la congregación del municipio de Santiago, Nuevo León, cuyo predio tiene un total de 940 metros cuadrados, conocido al norte, 29 metros, colinda con la calle, al sur 840 y colinda con el lote número 1, al oriente mide 49 y colinda con la calle Licenciado Héctor González, y por el poniente 4625 y colinda con el lote 24. Que este inmueble ha descrito los señores Rafael por conducto por compra efectuada con la señora Juana Sánchez, según en la escritura privada de compraventa de 20 de junio de 1977, ante la fe del señor licenciado José Salinas, titular de Notaría Pública 50 de esta ciudad, con fecha 1 de julio del 77, bajo el número de acta levantada en el protocolo 175 anexado. ¿Sí? Cláusulas. El señor Rafael González Villarreal y su esposa, ambos los propios derechos en este acto y medio de expresión de instrumento, ven de ser y traspasan de manera irrevocable y de gravamen y responsabilidad y administración alguna a favor del licenciado Roberto Silva y la señora Blanca Estela Leal Martínez, quienes cobran por sí el bien inmueble que ha quedado escrito y identificar en la declaración primera de este instrumento, con todos sus usos, costumbres, servidumbre, anexidades y cuanto más haya derecho. Segunda, ambas partes fijan como precio de la operación la cantidad de 2 millones de pesos, suma que los vendedores reconocen tener recibido anteriormente en esta parte de los compradores hasta tal satisfacción. Tercera, los otorgantes declaran que este contrato no existe ignorancia, inexperiencia, requerimiento ilegítimo, error, dolo, violencia, lesión, incapacidad, que el precio convenido real y legítimo del bien inmueble vendido, con lo que la renuncia de derecho concede. ¿Sí? Generales. El señor Rafael González Villarreal, llamarse como ha quedado escrito, ser originario de Monterrey, Nuevo León. La señora Irma, llamarse como ha quedado escrito, mexicana mayor de edad, originaria de Linares, Nuevo León. Nacida el 21 de junio del 59 y dedicada a labores del hogar. El licenciado Roberto Silva Ortiz, llamado como ha quedado escrito, mexicano. ¿Sí? Yo, el notario fe del acto, el que conozco personalmente los comparecientes de quienes considero capacidad legal para celebrar el acto jurídico que se trata, sin que me conste nada en contrario, el que tuve a la vista los documentos que se me tomó razón, los cuales quedaron glosados al apéndice de mi protocolo, de que viene la parte compradora, la obligación que tiene que escribir el primer testimonio al registro público de la propiedad. También se le agrega el certificado de libertad de gravámenes para que está libre, ¿sí? Para el inmueble. ¿Sí? También se le agrega en este caso de los inmuebles también los avalúos correspondientes, las fotografías y demás, y el predial vigente para que no haya ningún tipo de problema. ¿Sí? Si yo leí todo este tipo, tanto de un mueble y de un inmueble, es con la finalidad de que nosotros comprendamos cuál es la diferencia entre, ya sea entre un contrato de un bien inmueble y un contrato de un mueble, como en este caso del vehículo, ¿vale? Entonces, en relación a eso, ¿cómo vamos, licenciado? Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, sí, yo lo hice de esta manera, con la finalidad de que nosotros
vayamos viendo cada una de las partes integrantes que debe de tener un contrato. Y para que cuando nosotros podamos realizar nuestra actividad, pues se nos facilite el hecho de poder realmente llenarlo. En el formato que yo les envié, que puede ser ese u otro, como habíamos dicho, podemos ir llenando sí, fácilmente los datos del vehículo que podamos nosotros tener, adecuándolos, como dice usted, por ejemplo, en el caso de Morelia, Michoacán, para que, para que tengamos. Y más adelante, sí nos sirve este apartado que nosotros tenemos de contratos. Puede diferir en algunos casos la parte del artículo, pues vaya, pero eso no afecta desde mi punto de vista a otra situación. ¿Vale? A ver, permítame usted. eh, En el caso de contrato de compraventa de vehículo, ¿se puede ratificar ante notario nada más una de las dos partes? lo correcto serían las dos, lo correcto serían las dos, licenciadas, las dos para que pueda uno, checar ese apartado, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, porque si nosotros, este, si nosotros decimos, ese apartado de una sola persona, este, pues simplemente no hay el compromiso de la siguiente, entonces las dos deberían estar, en el notario en todo caso quisiera, ¿sí? Ok, de acuerdo. A ver, permíteme hacer ahorita. A ver, sí, ahora sí ya está. A ver. Si no lográramos escuchar o algo, me hace usted mención y con mucho gusto detenemos. No es muy largo, ¿sí? Dilata un minuto este material, espero poder escuchar. Primero, habla con el posible comprador o vendedor de la propiedad. Será necesario revisar la documentación del inmueble y asegurarse de que esté regularizado. También busca un notario para realizar un contrato de compraventa. La localización del inmueble y sus características físicas. Nombre de comprador y vendedor. Precio. Condiciones o cláusulas del convenio. Se encuentran en el Código Civil y algunas de ellas son artículo 22.21 sobre el precio. Artículo 22.25, la forma, tiempo, lugar y amonestaciones de pago. Artículo 22.83, las obligaciones del vendedor. Artículos 22.86 y 22.88. ¿Cuándo y cómo se entregará el inmueble al comprador? Una vez que tienes el contrato, lo siguiente es el trabajo del notario. El notario se encargará de hacer 3 copias del documento, una para el vendedor, otra para el comprador y la tercera para el registro público de la propiedad. Después de pagar por algún tiempo, se realizará el último paso de la compraventa, la escrituración. Ahora que ya saben qué hacer al querer comprar o vender un inmueble, es hora de que comience. Bueno, algo que mencionaba el material que es muy importante en este sentido, licenciado, es una vez realizada la escritura correspondiente en el caso de un inmueble, es ir a inscribir en el registro público de la propiedad. Esto sí es muy importante, por ejemplo, porque si yo soy dueño de un inmueble y usted no va al registro público, pues entiende que yo soy propietario y que no se dio de baja. Lo mismo pasa con los carros
cuando no vas a la Secretaría de Hacienda, le das de baja y queda nombre todavía de la persona, solo porque te dice, hagamos un convenio, después yo te doy las placas y demás. Entonces lo correcto es, si en el caso del bien mueble en carro, decirle a dar de baja en la Secretaría de Hacienda, y en el caso de los inmuebles es darle de baja en el registro público e inscribir a la nueva persona. Solo para conocimiento, en materia agraria, en el caso de los inmuebles, también se registran, pero se registran en el RAN. ¿Qué es el RAN? El Registro Agrario Nacional, donde vamos a tener la inscripción de tanto de los ejidos y comunidades respectivas. Pero bueno, en este caso ya es tema de materia agraria. Ahora, en materia de la compra-venta, sí, en el registro público de la propiedad es donde vamos a registrar la compra de un bien inmueble, en este caso, pues de un terreno, de una casa. Dime, Ernesto. Sí, justamente le quería hacer la pregunta en el caso de una